queridas hermanas, hermanos, amigos y todos aquellos que están viendo esta transmisión del culto del día domingo. Hoy día queremos hacer una breve reflexión acerca de la Santa Cena o Eucaristía. Para eso voy a pedir que puedan buscar en sus Biblias en la primera epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 28. Primera epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 28. Dice así: Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Este versículo se da en el contexto que el apóstol Pablo está explicando acerca de la Santa Cena, cuáles son los elementos que participan en la Santa Cena, hasta cuándo se debe celebrar la Santa Cena, o sea, la vigencia, y recomendaciones acerca de la participación en este sacramento. Hace tiempo atrás, en el trabajo, acompañamos a una colega en un velorio por la muerte de su señora madre. En este servicio estaba sentado junto a un colega y amigo, y dentro de este velorio se ofreció la posibilidad de participar en la Eucaristía. Yo, sabiendo que mi amigo era participante activo, no de esa congregación, pero sí de esa fe, esperé, qué hacía él. Y pasaron los minutos y no pasó. Me entró la duda y como era amigo y tenía confianza, le pregunté, ¿y tú por qué no participaste? Y su respuesta fue algo que quedó grabado en mi mente porque fue muy interesante su reflexión. Y me dijo lo siguiente, abro comillas: es que tengo mucho pecado, cierre comillas. Esto me hizo pensar en lo que nos dice también Primera de Juan 1:8, que dice: si decimos que no tenemos pecado, o de otra manera, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, lo que estaba diciendo mi colega efectivamente era cierto, es verdadero. Entonces nosotros, ¿cómo explicamos lo que el apóstol Pablo nos dice aquí en este pasaje? Pruébese cada uno o examínese cada uno y participe de la Santa Cena. Entonces, la expresión que trata de instarnos el apóstol Pablo, ¿por qué su deseo de que nosotros examinemos? Es precisamente por eso, porque hay pecado en nosotros. Pero este pecado no debe ser un obstáculo para no participar. Entonces, al decir pruébese o examínese, es que Él nos invita a hacer una reflexión interna, a hablar con Dios, conversar con Él. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Porque queremos participar, pero el pecado nos estorba. El pecado nos trae sentimiento de culpa. Entonces, por eso el apóstol Pablo recomienda: pruébese primero, examínese, converse con Dios. Arreglemos las cuentas con Dios, podríamos decirlo de esta manera, antes de participar. Y participar, entonces uno se puede preguntar: ¿por qué debo de participar? Porque tengo como cristiano que participar de la Santa Cena. Podríamos esbozar muchas razones, pero hay una sola razón, o principal razón por la cual podríamos hacerlo. Solamente una quisiera expresar en este momento. Nosotros vamos a participar o participamos de la Santa Cena porque es Dios quien invita en último término. Si bien es cierto, llega un aviso a nivel de iglesia cuando se celebra, ¿verdad? Pero finalmente se está obedeciendo a un mandato instituido por nuestro Señor Jesús, incluso antes, en la noche antes de ser entregado. Con sus discípulos compartió la Santa Cena. El Creador es quien invita a la criatura a participar de la Santa Cena. Es el impecable, el que nunca ha cometido pecado, el que invita a un pecador a participar de la Santa Cena. Es el fiel que invita a quien, cuando se siente amenazado, le niega. Es el que ama con un amor incondicional, quien invita a alguien, a nosotros, que le amamos cuando queremos conseguir algo de él. Quien invita es el príncipe de paz. El príncipe de paz invita a alguien o a nosotros
que en algún momento hemos pasado por afanes y ansiedades y nos sentimos agobiados. Es el príncipe de paz que nos invita a participar de la Santa Cena. Por eso la recomendación del apóstol Pablo: examínese y participe, porque quien invita es Dios mismo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra que siempre es tan clara. Aclara nuestros pensamientos, aclara nuestras dudas, echa fuera el temor, el afán y la ansiedad. ¿Cómo nos vamos a creer en ti, Señor? Ciertamente hay mucho pecado en nosotros, pero cuando hay pecado, Señor, debemos de confesarlo y tú nos perdonas, Señor. Gracias, Señor, porque en ti encontramos el perdón, la paz que necesita nuestro corazón, nuestra conciencia, que muchas veces nos acusa. Señor, participamos porque eres tú quien nos invita. ¿Cómo te vamos a decir que no, Señor? Si eres tú quien nos invita, Señor, a recordar el sacrificio que hiciste, Señor, en la cruz, a recordar que un día vas a volver por tu pueblo, Padre Santo. Bendice a mis hermanos, mis hermanas, nuestros amigos y a todos quienes están viendo este culto, Señor, para que este Dios de la Biblia se revele a nuestros corazones día a día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y a continuación le invitamos a todos los pequeños de la casa a participar, ¿verdad?, del espacio de la escuela dominical. Hola niños, para nuestra clase de hoy tenemos un invitado especial y es nuestro amigo Don Biblonio. ¿Qué les parece nuestro amigo? Mira, se los presento. Él es Don Biblonio y nos trae una información muy importante sobre la Biblia. Don Biblonio tiene estos lentes grandes porque a él le gusta leer mucho la Biblia. Y para poder leerla y ver bien las letras y cuidar sus ojitos, él usa sus grandes lentes. Pero él nos tiene una información acerca de la Biblia. Y vamos a ver qué información nos tiene. Miren, acá tenemos el nombre de Don Biblonio. Y la Biblia, que es la palabra de Dios. Acá tenemos unos bolsillos. Vamos a ver qué tiene Don Biblonio por acá en estos bolsillos. Tiene unas tarjetitas. Vamos a ver qué dice estas tarjetitas. Tiene el número 1. ¿Saben por qué el número 1? Porque la Biblia tiene un solo autor, que es Dios. Sí, muy bien. Un solo autor, que es Dios. Y Dios usó a más de 40 hombres para escribir la Biblia. Estos hombres fueron inspirados, fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios para escribir la Biblia. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Don Biblonio, ¿qué más información nos tiene? Acá tenemos otras tarjetitas. Acá tenemos el número 1000. Quiere decir que la Biblia se escribió en más de 1000 años. Mucho tiempo, ¿verdad? 1000 años tardaron para escribir toda la Biblia. Y dice que ha llegado a más de 190 países. Interesante. Y está traducida en más de 438 idiomas. Entonces, Dios es el único autor de la Biblia. No fue escrita por 40 hombres, pero no fueron cualquier hombre, fueron hombres guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y es importante que llegue a muchos países para que todos conozcan la palabra de Dios.
Vamos a ver qué más tenemos acá, qué más nos tiene don Biblonio, qué más nos va a enseñar. Y acá tenemos otras tarjetitas. A ver, ¿qué más dicen estas tarjetitas? Tenemos el número 2. ¿Saben por qué el número 2? Porque la Biblia se divide en dos partes. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito antes de que Jesús viniera a la tierra y el Nuevo Testamento fue escrito después que Jesús vino a la tierra. Y en el Nuevo Testamento podemos encontrar las parábolas de Jesús, el nacimiento de Jesús, la historia, su vida cuando estuvo acá en la tierra, el nacimiento de la iglesia cristiana y muchas cosas importantes podemos encontrar en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también. Entonces está dividida en dos porque está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento tiene 39 libros. Y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Si los sumamos, hace un total de 66 libros. Y acá tenemos otras tarjetitas que nos dicen que la Biblia tiene más de 1188 capítulos y tiene más de 31.100 versículos. ¿Saben cuáles son los versículos? Por ejemplo, cuando decimos Salmos, es un libro. Salmos, capítulo, estos son los capítulos. Y cuando decimos versículo, es el versículo que leemos en la clase. Entonces dice que tiene más de 31.100 versículos. Muchos. Pero también dice que tiene más de 3.000 promesas. Una de las promesas es cuando nos dice que si los hijos honramos a nuestros padres, tendremos larga vida. Eso es una promesa de Dios para nosotros. Y hay más de 3.000 promesas en la Biblia. Interesante saber sobre la Biblia, ¿verdad que sí? La Biblia es la palabra de Dios. Pero no basta solamente con saber la información. No basta solamente con leerla, sino también con guardarla en nuestro corazón y obedecerla. A ver, ¿qué más nos tiene don Biblonio? Aquí dice 1569. Y aquí tenemos un mes que dice septiembre. Ahora que estamos en el mes de septiembre, celebramos el mes de la Biblia. El mes de la Biblia, ¿por qué? Porque en 1569 se imprimió la Biblia por primera vez en nuestro idioma. La Biblia está traducida en muchos idiomas y cuando se escribió por primera vez, no fue escrita en nuestro idioma, fue escrita en otro idioma. Pero en 1569, en el mes de septiembre, se imprimió la Biblia por primera vez en nuestro lenguaje, en nuestro idioma español. Por eso la podemos entender y la podemos leer en nuestro idioma, porque fue en esta fecha y por eso celebramos en septiembre el mes de la Biblia. ¿Qué les pareció la información que nos tenía don Biblonio para hoy? Muy interesante, ¿verdad que sí? Bueno, espero que hayan aprendido algo más acerca de la Biblia y cuando nos reunamos en la iglesia podemos volver a repasar esta clase y vamos a llevar a don Biblonio para que nos pueda enseñar un poco más sobre la palabra de Dios. Ahora yo me voy a despedir. Vamos a orar. ¿Sí? ¿Qué les parece si juntamos nuestras manitos y oramos? Papito Dios, en este momento queremos darte gracias por lo que aprendimos en esta mañana, Señor. Ayúdanos
no solamente, Señor, a leer tu palabra, sino también a obedecerla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora vamos a escuchar el versículo de la clase. Que Dios me los bendiga mucho y que pasen una hermosa semana. Chao. Salmos 119, versículo 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Quisiéramos recordarles las distintas actividades que desarrolla nuestra iglesia semana a semana. Los días martes, Academia Bíblica, a las 20 horas, se están impartiendo 4 cursos. Introducción a las misiones, llamados a servir, Introducción a los profetas menores y religiones monoteístas. Los días miércoles, reunión de varones a las 20 horas y también las damas se reúnen a las 9 de la mañana y 20 horas. Los jueves, reunión de oración vía plataforma Facebook Live y YouTube. Los días sábados, damas también tienen estudio a las 10 de la mañana y a las 18:30 horas se reúnen los jóvenes y juveniles. Y todos los domingos a las 11 de la mañana un culto similar a este. También quisiéramos recordarle nuestro reloj de oración a las 7 de la mañana, mediodía, 16 horas y 20 horas. También quisiéramos pedirle oración por un nuevo ministerio que está en desarrollo, que es el Ministerio de Multimedia. También quisiéramos recordarle y asimismo agradecerle sus ofrendas a los distintos ministerios, como es el Promesa de Fe, el Ministerio del Sobre Amarillo para las Misiones, ministerios sociales como son Manantial y 5 panes y 2 peces, y sus ofrendas y diezmos que están haciendo, ¿verdad?, a través de transferencia electrónica y cuyos datos también están siendo presentados en este momento por pantalla. Muchas gracias. Buenos días, queridos hermanos, les saludo a cada uno de ustedes en el amor del Señor. Nos encontramos un nuevo domingo con la finalidad de poder adorar, de alabar, de glorificar el nombre del Señor Jesús en esta mañana. Les quiero invitar, antes de comenzar este tiempo de música, a que usted pueda compartir este video con alguien que usted sabe que lo necesite o con alguien que a lo mejor requiere de poder estar en este espacio de alabanza, de adoración, de poder escuchar del Señor, de las buenas nuevas del Señor Jesús. También quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias en el Salmo 24. Yo voy a leer la versión NTV, que dice así: La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios su Salvador. Gente así puede buscarte y adorar en tu presencia, oh Dios de Jacob. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor invencible en batalla. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales. Él es el Rey de Gloria. Y eso es lo que vamos a cantar en esta mañana, querido hermano. Vamos a darle la honra y la gloria a este Rey de Gloria, el Rey del universo, el Príncipe de paz. Vamos a cantar, hermano. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi
conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria, Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu le anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de Gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? De poder y majestad. Él es sabio sin medida. Él es el Rey de amor y paz. El Señor del cielo y tierra. Y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Amén. Él es el Rey de gloria, es el Rey del universo, de todo lo que hay en Él. Su amor es tan grande que no hay nada más alto, no hay nada más profundo, no hay nada más ancho ni nada más largo que el amor del Señor Jesús. Y también eso es lo que vamos a cantar, que independiente cómo esté nuestro corazón, independiente cómo nos sintamos, nuestro corazón, nuestros labios van a alabar al Señor. Desde el fondo del mar, dice. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida.
desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Amén, tú eres Dios, tú eres Señor de señores, Rey de reyes, tú eres Jesucristo, quien reinas con poder, tú eres majestuoso, eres todopoderoso, eres el Dios de lo imposible. Esa es la canción, quizás es nueva para nosotros, la que vamos a cantar en esta mañana, que dice que Él reina con poder, que el Señor es soberano, es victorioso y que ni la muerte pudo retener ni tuvo poder sobre Él para vencer, sino que el Señor resucitó al tercer día con poder. ¿Para qué? Para darnos libertad, para darnos la anhelada vida eterna. Él nos compró a precio de sangre y es nuestro anhelo, nuestro gozo, nuestra alegría el poder cantarle. Es lo que vamos a hacer esta mañana. Quiero invitarle a cantar esta canción. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder
invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, y tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Gracias, Señor, por tanta maravilla, por tanta misericordia que has tenido para con nosotros. Porque tu vara, tu cayado nos ha infundido aliento en tiempos de dificultad, Señor. Porque aunque andemos en valle de sombra o de muerte, tú estarás con nosotros, oh Dios misericordioso. Gracias, Señor, porque tú has vencido la muerte. Porque sabemos, Señor, que contigo hay vida después de la muerte. Sabemos, Señor, que contigo hay vida eterna, Señor. Sabemos que contigo, Padre Santo, hay sanidad. Sabemos, Señor, que contigo, Señor, hay libertad. Sabemos, Señor, que contigo no hay de qué temer, Señor. Porque aunque nosotros estemos, Señor, en medio de la tormenta, tú estarás con nosotros, Padre, para darnos aliento, para invitarnos, Señor, a refugiarnos en ti, debajo de tus alas, para poder estar seguros de que estamos, Señor, confiados, que vivimos, Señor, y caminamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ante ti, Señor, toda rodilla se doblará y toda lengua declarará que tú eres el Señor de nuestras vidas, que tú eres el Señor del universo, que ante ti no hay imposible, Señor. Señor, si en esta mañana hay alguien de mis hermanos, Señor, que necesite un milagro, yo te pido, Padre Santo, que en tu misericordia, oh Espíritu Santo, que obres un milagro, que toda necesidad sea escuchada en esta mañana y respondida, Señor, por ti, Padre Santo. Necesitamos de tu presencia, necesitamos, Señor, de tu misericordia. Oh Dios Santo, Dios de lo imposible, te adoramos. Oh Señor, tuya es la gloria, tuyo es todo el honor, Señor. Dice: Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, y tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Oh Señor, gracias por este tiempo, mi Dios amado. Tuya es toda la honra, tuyo es todo el honor, Señor. Tú eres Dios de lo imposible. Señor, gracias por este tiempo, Señor, donde hemos podido, Señor, orar, donde hemos podido cantar y elevar salmos, Señor, delante de tu presencia. Esperamos que te haya gustado, Señor, que haya sido una ofrenda grata delante de ti. Acompáñanos, Señor, en el resto del culto, Señor, en el resto de esta semana. Señor, bendice nuestras vidas, Señor, y no te apartes nunca de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, querido hermano, y que tenga un excelente día y una excelente semana. Nos vemos el próximo domingo y no se olvide de compartir este culto. Dios le bendiga.
Buenos días, queridos hermanos y hermanas, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Estamos en un domingo más donde podemos alabar al Señor, podemos darle gracias y podemos estar todos juntos como iglesia, como comunidad, sirviendo y alabando al Señor al mismo tiempo. Así que espero que tengamos un bonito día, que el Señor pueda bendecirnos a cada uno durante también la semana que viene, así que damos muchas gracias también por eso. Hoy quisiera ir a la predicación directamente y le he puesto allí por título La cosecha es mucha, refiriéndonos un poco, quizás no a un pasaje bíblico que a veces denominamos como misionero, sino que más bien con lo que realmente hemos venido hablando durante estos domingos, y lo dije el domingo pasado también, sobre estos pilares fuertes que la iglesia debe tener, como por ejemplo la enseñanza, que es fundamental dentro de la iglesia. También habíamos dicho que es importante también las misiones, como la oración, la intercesión, y un área también muy importante que es el área social. Y vamos a seguir con esta serie de predicaciones que tienen que ver con la enseñanza de Jesús, por lo menos la enseñanza de la Biblia. Vamos a ver un pasaje nuevamente sobre la enseñanza aplicada también a través de Jesucristo. Y quiero pedirle allí que busquemos en Mateo capítulo 4, versículo 23. Vamos a darle allí lectura a Mateo 4, versículo 23. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Seguimos el 24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Nuevamente vemos un episodio fundamental dentro de las enseñanzas de Jesús, como lo veíamos la semana pasada también, que tiene que ver con esta enseñanza a personas, a personas que le van siguiendo, a las multitudes que le van siguiendo, pero también a aquellos que son los religiosos de ese tiempo, la religiosidad, o por lo menos, ¿cierto?, lo que tiene que ver con la autoridad judía. Decíamos la semana pasada sobre este Jesús que había predicado dentro de una sinagoga y que se había encontrado con un hombre que tenía un espíritu inmundo. Jesús tenía la costumbre de recorrer largas distancias. Siempre lo hacía, junto a sus discípulos, entre ciudades y pueblos, con el objetivo de estar y conocer la realidad de las personas. La Biblia dice que lo hacía en todas las ciudades y aldeas. Pasaba de una ciudad a otra, de una aldea a otra, allí enseñando y predicando este evangelio. El texto no relata exactamente cuáles eran las ciudades, pero sí, efectivamente, lo que relata es lo que Jesús estaba enseñando y lo que estaba haciendo. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, por lo menos dice la Reina Valera. Nuevamente nombra a la sinagoga. La semana pasada hablábamos también que Jesús había predicado en una sinagoga. Ahora Jesús lo vemos en este ministerio enfocado por lo menos en 3 puntos importantes. Por ejemplo, la enseñanza tiene que ver también con la predicación o el anuncio del evangelio, y también la sanación, que se va a ver mucho en el ministerio de Jesús, o por lo menos iniciando este ministerio. Dentro de este contexto de Mateo, vemos que está la tentación de Jesús, está este principio del ministerio de Jesús en el cual estamos hablando ahora, y también todo lo que tiene que ver con la enseñanza en el Sermón del Monte. Ahora, sin duda que estos versículos nos ayudan, ¿verdad?, a entender el peso del mensaje de Jesucristo. ¿Cuál era esta enseñanza que iba directamente a aquellas personas que estaban necesitadas, no solamente de una sanidad, sino que también de esta enseñanza ejemplificadora de parte de Jesucristo?
Ahora, Jesús y la enseñanza, podemos ver nosotros que podríamos nosotros preguntarnos, ¿por qué Jesús es tan preocupado de la enseñanza? Ahora, eso es fundamental porque lo vemos en todo el Nuevo Testamento, por lo menos. Pero ¿por qué Jesús estaba tan preocupado de la enseñanza? Y es porque esto Él lo trae desde muy niño. Incluso es una tradición dentro de la familia, o por lo menos de la familia de Jesús, ahí con María y José, y que esta tradición viene de generación en generación. Recordemos que las palabras de Dios hacia su pueblo no todas quedaron impresas en los rollos o papiros, sino que se daba mucho esto que nosotros llamamos la tradición oral. Y la tradición oral consistía en que los adultos estaban obligados a enseñar a los niños las historias de Israel. Estaban obligados. Y con mayor énfasis que conocieran quién era Dios para sus vidas. Por lo tanto, esta tradición oral, que lo que hacía era que enseñaba, los padres estaban obligados a enseñar a sus hijos para que ellos aprendieran de las historias de Israel, quién era Dios, y en este caso, obviamente, Jesús aprendió también de esa manera. Le escuchaba a él las historias de Israel, pero también en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, por lo menos ya había algo de escritura, por lo tanto, él también entendía que tenía que aprender bajo también ese parámetro. Ahora, por ejemplo, en Éxodo 18, versículo 20 dice: enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Éxodo, recién comenzando, por lo menos la escritura en la Biblia que nosotros tenemos, vemos que dice que enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Qué importante, porque la Biblia siempre hemos dicho que es nuestra regla de fe y conducta. Por lo tanto, dentro de la Escritura nosotros encontramos también estas ordenanzas, encontramos estas leyes y encontramos también el camino por donde nosotros debemos andar. Recordemos que la Biblia no solamente habla de lo que Jesús de lo que Jesús hacía, de lo que Jesús enseñaba. La Biblia nos habla de todo. Si nosotros queremos aprender de finanzas, está la Biblia. Si queremos aprender de mayordomía, está la Biblia. Si nosotros queremos aprender de cómo mantener a nuestra familia, sin duda que allí también está la Biblia. Si nosotros queremos saber, por ejemplo, de lo que cómo podemos nosotros estar en el trabajo, cómo podemos funcionar en nuestro trabajo, cómo podemos nosotros también ser mayordomos del tiempo, todo está allí. Sigue las ordenanzas, por lo menos dice este pasaje bíblico, que nos va mostrando cómo Jesús también allí tenía esto muy marcado, tenía esto allí como un ejemplo de vida que le habían enseñado también sus padres. También en Levítico, capítulo 10, versículo 11, dice: y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Entonces vemos nuevamente allí para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová le había dicho por medio de Moisés. Entonces vemos que la enseñanza, sin duda, que está plasmada en el mensaje de Jesús, y obviamente lo tiene marcado también en su corazón. También en Jesús vemos enseñando a sus discípulos y a las personas que se les acercaban. Por ejemplo, les enseñó subiendo a un monte las bienaventuranzas, les enseñó a tener autoridad, les enseñó a amar a Dios y amar también a otros, o los unos a los otros. También les enseñó a orar y ayunar. Les enseñó que Él resucitaría. Les enseñó que cuando Él no estuviera, vendría el Espíritu Santo. Pero por sobre todo les enseñó que el reino de Dios ya estaba instaurado en la tierra por medio de Él, y que estaría con nosotros hasta el fin del mundo,
Y por último, les enseñó que Él vendría también a buscar a su iglesia. Qué importante, porque todas estas cosas Jesús las enseñó. Jesús habló de cada una de estas cosas. Ahora, por ejemplo, también vemos Jesús y la predicación, porque es importante la predicación de Jesús. Cómo Él no solamente enseñaba, que era algo que era maravilloso. A mí me hubiese gustado haber estado en ese tiempo y haber sido enseñado por Jesús. Es fundamental. Pero hoy también nosotros hemos enseñado por medio del Espíritu Santo al escudriñar las Escrituras. De igual modo nosotros tenemos que sentirnos también contentos, debemos sentirnos felices, porque es Él el que nos está enseñando también por medio de su Espíritu Santo. Uno de los temas centrales de la predicación de Jesús fue hablar del reino de Dios. Qué importante. Y es empleada mayormente, por ejemplo, por el libro de Mateo. Ahora, para que este reino sea verdadero, debe constar de un rey. Y el rey que nosotros vemos en las Escrituras es Jesús. Un rey que, por lo menos, cuando vemos a la autoridad judía, cuando vemos al Imperio Romano, por lo menos los judíos esperaban a un rey político, a un rey que viniera a salvarles del Imperio Romano. Pero, a su vez, este reino, o por lo menos este reino de Dios, que viene a constar con, o necesita un rey, ¿verdad? Sabemos que Jesús allí es el rey que viene, es el rey que viene a reinar en el pueblo, no solamente judío, sino que viene a reinar sobre aquellos que son las personas necesitadas, sobre aquellos que lo siguen, sobre esta misma multitud que nosotros vemos también en las Escrituras. Y también vemos que Jesús dijo que su reino, por lo menos palabras de Él, que su reino no era de este mundo, ni era como los reinos de este mundo. Ahí hace una tremenda diferencia porque ya no es este reino, por lo menos como lo esperaban los judíos, que les salvara del Imperio Romano. La autoridad de este reino no viene de este mundo, sino de la autoridad de Dios. Una de las cosas que reafirmó Jesús, que este reino no viene de este mundo, sino que viene de la autoridad de Dios. Jesús recalcó que para entrar en el reino de Dios es a través del llamado divino, del arrepentimiento y el nuevo nacimiento a través de Él. En el reino de Dios encontramos, por ejemplo, la justicia, la paz, el amor y el gozo. En Jesucristo el reino de los cielos se ha acercado y está presente. Estos temas son tan importantes en los tiempos actuales, porque hoy día nosotros necesitamos también que se haga justicia, que también esté la paz, que también esté el amor de por medio y el gozo. Hoy día nosotros tenemos que aferrarnos a las enseñanzas de Jesús, al anuncio, a la predicación de Jesús. Cuando hablamos, por ejemplo, que este reino no era de este mundo, nosotros muchas veces esperamos, bajo nuestros parámetros, bajo nuestras propias ideas, probablemente bajo nuestras propias estrategias, funcionar dentro de esta sociedad o dentro de este mundo. Pero sabemos los que hemos entregado nuestro corazón a Cristo, sabemos que los parámetros hoy día son distintos. Probablemente yo entiendo que a mí se me puedan ocurrir, por ejemplo, ideas, se me puedan ocurrir, por ejemplo, estrategias para salir adelante. Sin embargo, debo saber que todo eso viene de parte del Señor. Nada yo puedo hacer ajeno a lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y nada está ajeno a lo que yo podría hacer. Él controla todo. Incluso hasta las cosas más adversas. Él lo controla todo. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Cuando entendemos que la misma predicación de Jesús, que la misma enseñanza de Jesús, tiene una autoridad distinta, porque Jesús es el Hijo de Dios. Pero también este reino no viene de este mundo, sino que viene del reino de Dios. Y esa es la enseñanza profunda de parte de Jesús. Que todas estas cosas que nosotros las vemos en el mundo, que las vemos en medio de la sociedad, que las vemos hoy día, incluso en la iglesia
contemporánea, en la iglesia de hoy, sin duda que están bajo la autoridad y bajo el dominio de Cristo, bajo el dominio del reino de Dios. Por lo tanto, hoy día sabemos que todas las cosas que el Señor nos ha enviado, sin duda que siempre nos van a ayudar a bien. Ahora, como les digo, estas cosas muchas veces no van a depender de nosotros. Tenemos que nosotros dejar nuestras cargas, dejar lo que está pasando en medio de lo que el Señor está hablando y lo que quiere hacer. Dejar que la voluntad de Dios se haga efectiva en medio de nuestro pueblo, en medio de nuestra vida. A veces nosotros queremos hacer justicia por nuestras propias manos. A veces nosotros queremos forzar también la paz, forzar también el amor. Y recordemos muy bien que cuando nosotros queremos entregar amor, cuando nosotros queremos entregar esa paz, cuando nosotros queremos que la justicia se haga realidad, no depende de nosotros, depende absolutamente de Jesucristo, de su autoridad, de la voluntad de Él en medio de nuestro pueblo, aunque las cosas estén adversas. Él es el dueño de todo, Él es el que controla todo. Ahora también dentro de este pasaje que nosotros vemos, su fama, dice, se difundió por toda Siria y le trajeron a Él todos los que tenían dolencias, todos los que estaban enfermos, los que estaban afligidos por diferentes enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, dice aquí la Reina Valera, los paralíticos, y los sanó. Una de las cosas importantes es Jesús y la sanación. Las sanidades, eran parte integral del ministerio de Jesús, principalmente durante el primer año y iniciando, ¿cierto?, su ministerio. Jesús así lo declaró al leer, por ejemplo, al profeta Isaías al comienzo de su ministerio público. Y más tarde Jesús también enseñaba, por ejemplo, en la misma palabra o el anuncio de Juan el Bautista, que las sanidades operadas por él daban prueba de su persona y su ministerio. Era esencial lo que Jesús enseñaba, la predicación de Jesús, pero también estaba siempre de la mano la sanación o los milagros. Ahora, además de tantas sanidades que probablemente la Biblia no las registra, encontramos en los evangelios que Jesús sanó a personas, por ejemplo, con fiebre, con lepra, con hemorragia, con hidropesía. También restauró a personas, por ejemplo, la persona de la mano seca, con parálisis, con sordera, con ceguera, y también personas que estaban, ¿cierto?, postradas, muchas de ellas, y con enfermedades. Incluso resucitó a una persona muerta, como Lázaro. Recordemos que Jesús es la vida, es el camino, la verdad y la vida, como dice Juan 14:6. Su accionar era opuesto al de un médico, por ejemplo, sin desmerecer lo que hace un médico, sin desmerecer lo que un médico, ¿verdad?, ha aprendido y pone por ejemplo, o pone en ejecución, ¿verdad?, todo lo que ha aprendido. Él proveía de la mejoría en el cuerpo, el cual eliminaba, ¿verdad?, y revertía también las causas de la dolencia. Hay un caso muy hermoso en la Biblia, y por ejemplo es la suegra de Pedro, que lo registra en los libros de Mateo, Marcos, Lucas, los evangelios sinópticos. Para sanarla, Jesús le hizo sentir su amor y su cuidado. Se le acercó, tomó su mano e inclinándose sobre ella, reprendió a la fiebre. Luego, esta fiebre, ¿cierto?, reprendiendo la fiebre, y luego que le tomó la mano, la levantó. En vez de esto podría haberla sanado probablemente quizás a distancia, porque Jesús también lo hizo de esa manera,
Podría quizá haberse acercado a ella y solamente haber orado por ella, pero tuvo este acto de delicadeza al acercarse, al inclinarse sobre ella, tomarle la mano y orando para que esta fiebre bajara. Ahora, Jesús optó por este método, porque sabe que en todo momento está enseñando. Si sana a la suegra de Pedro, es porque Pedro también porque estaba quizás rodeado de mucha gente, y ahí también él sabe que va a poder también enseñar algo distinto. Ahora, uno quizá aquí podría bromear con esto porque se dice que Pedro negó a Jesús 3 veces porque sanó a su suegra, pero eso es parte, ¿verdad?, de quizá de una humorada. Pero lo cierto es que Jesús siempre va a sanar, va a predicar, va a anunciar el reino de Dios y por ende va a enseñar, que es lo importante y que es lo que nosotros estamos viendo durante estas semanas. Ahora, una de las cosas que Jesús también tenía que lidiar mucho era con la multitud. Dentro de la multitud había muchas personas que lo seguían. Dentro de ello había personas que estaban por curiosidad, personas que realmente querían saber lo que pasaba con él, personas que probablemente tenían la necesidad espiritual, necesidad también de ser sanos y también la necesidad probablemente también de adquirir, ¿verdad?, probablemente comida, porque como se reunía la multitud, obviamente también había también esta provisión de por medio. Y Jesús también tiene que lidiar con la multitud. Si hay una cosa que Jesús enseñó y predicó, fue en base al amor, al prójimo, y de ponerse en el lugar del otro. Y esto es importante porque es parte de la enseñanza. No cabe duda, según las frecuentes referencias, por ejemplo en Deuteronomio, que Dios esperaba que su pueblo mostrase compasión, no solamente el uno para con el otro, sino también, por ejemplo, con el extranjero. También con personas que estaban sufriendo dificultades probablemente económicas, que estaban en la pobreza, personas que estaban enfermas, como recién nosotros veíamos, por ejemplo, en el caso de la suegra de Pedro. Habían personas que estaban en una situación probablemente extrema. Y la enseñanza de Jesús obviamente también va en esa dirección, que nosotros también debemos atender a nuestro hermano, debemos atender al prójimo, debemos atender a aquel que está necesitado. Y no solamente, porque aquí digo al extranjero, puedo nombrar también a aquellas personas que están desvalidas, sino que a todo aquel que necesita, espiritualmente hablando, a Jesús. Porque a veces nosotros podemos decir, una persona que probablemente tenga, no sé, posesiones, tenga a lo mejor dinero, a lo mejor es una persona que maneja mucho dinero o tiene una posición acomodada, probablemente uno puede decir, es una persona que no necesita o no tiene necesidades. Pero sabe que, hablando en términos espirituales, todos tenemos necesidades. Aunque yo tenga mucho dinero, siempre voy a tener una necesidad, probablemente espiritual, una necesidad emocional, una necesidad probablemente de tratar de conseguir la paz interior, cosas que probablemente me atormentan. A lo mejor estoy viviendo problemas familiares, con los hijos, con mi esposa, con mi esposo, probablemente estoy viviendo ese tipo de situaciones. Y no hay nada que pueda comprar esa tranquilidad y esa paz, sino es a través de Jesucristo. Por eso es que Él viene a estas personas que necesitan de Él, que Él tuvo compasión de Él. Él sabe que estas enseñanzas deben compartirse entre las personas y les enseñó exclusivamente
a sus discípulos que pudiesen también entrar en este tipo de enseñanza, aprender de esto y también enseñarlo también en el futuro. Por lo tanto, nosotros vemos aquí que Jesucristo se preocupó de muchas cosas. Las enseñanzas a través de las parábolas, por ejemplo, a través del Sermón del Monte, como vemos una y otra vez cómo Jesús mostraba también su compasión hacia las personas, de ayudar, de poder entregar lo que ellos necesitaban, que no solamente eran cosas materiales. Hoy día nosotros vivimos en una sociedad muy consumista, una sociedad que probablemente uno de las debilidades que puede tener esta sociedad es la codicia, de poder codiciar cosas materiales, de ojalá poder tener mucho más dinero del que tengo, a lo mejor de poder tener, el auto del último modelo. Probablemente si no tengo la necesidad, o a lo mejor lo puedo hacer, claro, es válido, pero hay que tener cuidado, porque también si nosotros somos personas que estamos tratando de vivir bajo los parámetros de Cristo, también Él debe regular todo esto. Ahora, por eso es importante saber cómo Jesús se encargaba también de la multitud. Por eso nosotros hoy día por lo menos tenemos que recibir estas tres cosas. Cómo Jesús enseña, cómo es su predicación y también cómo Él viene a sanar también nuestras dolencias. En todo lo que nosotros hemos visto, el Mesías que viene a establecer este reino, el reino de Dios aquí en la tierra, lo viene a hacer con humildad, lo viene a hacer con esta pasión que necesita, con esta pasión probablemente que nosotros podemos decir, esta pasión que lo mueve por el otro, por el que está necesitado. Hoy día, ¿cuáles son las cosas que a nosotros nos mueven? ¿Cuáles son las cosas que a nosotros hoy día nos hacen seguir hacia adelante con este Evangelio? Porque a lo mejor usted sí abrió su corazón al Señor. Muchas veces nosotros sabemos que el Señor ha salido a nuestro encuentro. Pero ¿cuáles son las cosas que nos motivan? ¿Nos motiva, por ejemplo, acaparar cosas? ¿Nos motiva seguir realmente a Jesús? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Nos motiva, por ejemplo, que su enseñanza hoy día sea algo importante en nuestra vida? ¿Qué es lo que nos importa hoy día? Hoy día tenemos una generación, o por lo menos hemos venido desde hace mucho tiempo, generaciones que hoy día están falta de compromiso. Hoy día nos cuesta asumir compromisos. Y ser un cristiano, ser un hombre y una mujer cristianos, hoy día se necesita de compromiso. Es lo primero que el Señor nos va a pedir. Este compromiso, seguirle, dejar cosas por Él, renunciar a cosas por Él. No sé si hoy día estamos dispuestos a eso. Y es la pregunta que les puedo dejar hoy. Y es la pregunta que yo también me hago. ¿Cuántas cosas nosotros estamos dispuestos a dejar por Jesús? En base a la enseñanza que Él nos deja, en base a esa predicación potente que ha puesto y lo vemos en las Escrituras, y también porque Él sana nuestras dolencias. Nosotros podríamos dar testimonio, muchos, cómo Jesús ha ido sanando nuestras dolencias, no solamente físicas, sino también espirituales, emocionales, de nuestra vida. Por eso hoy día, ¿cuáles son las cosas que nos motivan? Yo no sé qué es lo que estamos viviendo hoy, pero sí sé que el Señor está buscándonos. Ha querido restaurar nuestra vida una y otra vez. Ha querido restaurar nuestras familias. Ha querido restaurar probablemente nuestras relaciones el uno con el otro. Aprender a perdonar. Aprender a amar a nuestro prójimo. Incluso amar hasta a nuestros enemigos. Qué difícil amar a nuestros enemigos.
Pero si lo hacemos en Jesús, sin duda que esto es diferente. Hacerlo en el nombre de Jesús, hacerlo en el nombre de Él. Por último, solo decirles que cuando uno ora por alguien, y esto lo dije en la reunión de oración, cuando uno ora por una persona que probablemente a lo mejor no es de mi mayor agrado, pero sí yo como un hijo y una hija de Dios, sí estoy llamado a la oración. ¿Qué sucedería si yo tengo que orar por alguien que a lo mejor no es de mi agrado? Yo le aseguro que cuando uno ora por alguien que probablemente no es de su agrado, el Señor comienza a cambiar nuestras convicciones. Y a eso nos ha mandado el Señor, que nosotros nos sometamos a Él, porque Él es el que cambia las cosas. Él es el que cambia las cosas, no nosotros. Por lo tanto, lo único, nosotros tenemos que obedecer a su enseñanza, a su predicación, porque Él nos envía a hacer cosas que probablemente no van a ser de nuestro agrado o no son lo que nosotros vivimos hoy día. Él nos ha llamado a cosas que probablemente salen de lo común, porque Él es así. Hoy día yo quiero invitarles a que tengamos un tiempo de oración y podamos meditar también en esta palabra, que sin duda nos puede ayudar a seguir creciendo. Y eso es lo que queremos, seguir creciendo. Todos juntos. Todos necesitamos al Señor, todos necesitamos crecer, todos necesitamos que Él hable en nuestra vida por medio de su Espíritu Santo. Y hoy día yo le quiero invitar a que podamos también orar y poder asumir un compromiso. Probablemente hoy es necesario hacerlo. Asumir este compromiso y decirle al Señor, gracias, porque yo sé que puedo hacer las cosas en ti, en tu nombre, pero no en mi nombre. Así que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos guíe. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darle las gracias en esta hora, porque usted, Señor, ha sido maravilloso con nosotros. Solo quiero darle la gloria y la honra, porque ese amor inmerecido que nosotros vimos en la cruz, por esa vida que usted entregó por nosotros en esa cruz para traer perdón de pecados, para decirnos que nosotros sí tenemos alternativas, una alternativa a la vida eterna, y que la única alternativa eres tú, Señor. Gracias, Padre querido, porque usted es el que ha venido a mostrarnos este camino que a veces se torna doloroso, este camino que no es fácil, esta vida cristiana que no es fácil. Muchas veces vamos a vivir la persecución, muchas veces vamos a vivir el desagrado, pero ¿dónde nosotros podemos refugiarnos? Es solo en usted, Señor. Por eso hoy quiero orar por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que probablemente están en sus casas o en el lugar donde nos estén escuchando y viendo. Te pido una bendición especial para cada uno de ellos y que sea tu Espíritu Santo enseñándonos y guiándonos a través de esta enseñanza que vemos en las Escrituras de Jesucristo, bajo su predicación. Gracias porque también hemos visto, Señor, tus sanidades, cómo tú has curado nuestras dolencias. Por eso te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos bendigas y que nos guíes durante este tiempo. Bendícenos como iglesia, que podamos seguir buscándote y que podamos seguir viviendo bajo tus parámetros. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, que tengan una bonita semana. Nos estaremos encontrando ya en las actividades de la semana, así que un abrazo a la distancia y que el Señor les bendiga mucho. Que estén muy bien. Adiós.